y me llena de gozo porque Dios está sanando aún en estos tiempos. Amén. Si usted está enfermo, como dice mi hermana, Dios le va a sanar. Créalo, porque el poder de Dios no ha disminuido. Su brazo poderoso no se ha cortado. Amén. Y me dice mi señora, ¿y por qué no pedimos por tu oído, por la sanidad en tu oído izquierdo? Y le digo, bueno, comencemos a pedir por eso. No había pedido por eso, amados hermanos. Nunca había pedido sanidad por mi oído izquierdo, porque el otro lo tengo bueno. Y me dice mi señora, comencemos a pedir por eso. Ok, comenzamos a pedir en la madrugada. Y el día que vino un pastor ciego, gloria sea al Señor también, puso pues a través de la oración, a través de que él me ministró, pues recibí primero de parte de Dios y luego que Dios usó a ese varón y recibí mi sanidad. Amén. Y hoy ya escucho bien con este oído. Amén. Antes oiga lo que me pasaba, y muchas veces tal vez le puede pasar a usted y dirá, qué curioso, ¿no? Yo pasaba aquí al frente y muchas veces me ministraban y yo siempre me paraba en aquel lugar, en aquel lado de aquella pared. ¿Por qué? Porque era el oído en el que yo no escuchaba. Porque la persona que me venía a ministrar me iba a hablar a este oído. Y cuando me hablaba a este oído, pues yo no escuchaba nada. Y muchas personas me ministraban en este lado y yo no escuchaba, no entendía ni qué me decía. Señor, solo la gloria es para ti. Pero nunca había pedido sanidad por eso. Amén. Y gloria sea al Señor que comenzando este año yo recibí ese milagro. Amén. Y Dios sigue sanando. Amén. Y para Él sea la honra y la gloria. Amén. Lucas 10, versículo 25 al 37. Estaremos leyendo. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Ahí vamos a estar hablando en esta noche. Amén. Hay un título allí en la lectura, gloria sea al Señor. Dice el versículo 25 y así se lee la palabra del Señor. Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria sea al Señor. Esta es una historia muy hermosa, amados hermanos, y que en algún momento nosotros estamos reflejados en esta historia. Amén. Nosotros podemos tomar alguna postura de todos los personajes que en esta parábola se presentan. Amén. Esta es una parábola que el Señor Jesucristo le dice en su momento a un intérprete. Gloria sea al Señor. Y un intérprete de la ley era aquel, amados hermanos, que conocía mucho de la ley. Amén. Que pasaba, me imagino, todo el tiempo, gloria sea al Señor, estudiando la palabra del Señor, estudiando las leyes. Vivía esmerándose en aprendérselas y tal vez digamos que cumplirla. Amén. Pero gloria sea al Señor que me gustan a mí los fariseos. Gloria sea al Señor. Amén. Parecerá irónica lo que estoy diciendo, pero
a causa de ellos podemos aprender mucho, porque si ellos no preguntaran, nosotros no supiéramos esta bendición que el Señor les tiene que decir. Amén. Y este hombre, este intérprete de la ley, gloria sea al Señor, en los tiempos de Jesús, eran los que más sabían de la ley. Amén. Era un grupo que ellos conocían de la ley de Dios. Amén. Que conocían los 5 libros y los libros de los profetas también. Amén. Y este hombre tenía un gran conocimiento de la palabra del Señor. Pero esta palabra el Señor tuvo que decírsela a causa de una pregunta que este hombre le hizo. Amén. Y doy gracias a Dios por él. Dice, y he aquí, dice la palabra, el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿pero para qué? Para probarle. No le preguntó como para aprender, sino que para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oiga la pregunta que le dijo. Vemos que en este momento aquel hombre sabía de la vida eterna. Amén. Que a través de las escrituras hay una recompensa, ¿verdad? Hay una vida eterna para todos. Amén. Y este hombre se levanta para probar al maestro y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Amén. Amados hermanos, me pongo a pensar que este hombre todavía no percibía con quién estaba hablando. Amén. Este hombre, este experto en la ley, no se daba cuenta con quién estaba hablando, a quién le estaba haciendo la pregunta. Era aquel mismo que él mismo le dio la ley a Moisés. Amén. ¿Y podría este hombre superar la sabiduría de Jesús? En ninguna manera. Amén. Pero gracias a Dios por este fariseo, porque le pregunta. Amén. Porque no sabía, no sentía en su corazón, me imagino, no sentía en su espíritu que quién era aquel que estaba hablando con él o a quién le estaba haciendo esa pregunta. Y le hace esta pregunta para probarle, amén, no para aprender. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero para poner en contexto esta parábola, cuando el Señor Jesús la mencionó a este hombre, en la respuesta a esta pregunta que el fariseo le hizo, o el escriba, los discípulos habían venido, ¿verdad? Habían mandado a 70 hombres a predicar el evangelio, a sanar, a expandir el reino del Señor, a predicar el evangelio. Y estos hombres habían regresado, amén. Y quizás este hombre escuchó de aquellos hombres que habían regresado y todo lo que habían hecho, porque aquellos hombres regresaron gozosos, que los demonios eran echados fuera, los enfermos eran sanados, amén. Como hoy en día, amén. Tenemos que predicar ese evangelio, que todavía el Señor está sanando, amén. Y este hombre que ya escuchó que sus discípulos habían hecho esto y que ya sintió, bueno, que estos hombres andan haciendo una obra, amén. Estos hombres, estos discípulos del Señor Jesús andan haciendo una obra. Y entonces le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Amén. Siguiente versículo, gloria sea al Señor. Versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor Jesucristo no le responde, amén, sino que le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito? ¿Qué lees? Amén. Tú que lees todo el tiempo la ley, ¿verdad? Tú que la interpretas, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la lees? Amén. Y me imagino que aquel hombre se sintió, bueno, yo le estoy preguntando al maestro y él me pregunta a mí, ¿qué leo? ¿Cómo le entiendo yo? Yo le entiendo bien. Me imagino que aquel hombre dijo, yo le entiendo bien. Amén. Yo estoy correcto, yo hago lo correcto. Yo interpreto de una manera correcta la ley. Y le dice el Señor, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Dice el siguiente, aquel hombre respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria sea al Señor. ¿Cómo quiere que el Señor lo amemos? Con todo, amén. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todas nuestras bienes también que poseemos, que los pongamos a disposición del Señor. Amén. Y este hombre responde correctamente, gloria sea al Señor. Esta es la ley resumida, gloria sea al Señor, ¿verdad? El amar a Dios con todo, el Señor lo resumió en estos 2 mandamientos, amén. El amar a Dios con todo lo que poseemos y tenemos, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amén. Y este hombre le respondió correctamente, amén. Este hombre le resumió toda la ley, gloria sea al Señor.
Aquellos hombres, gloria sea al Señor, dice la palabra, estudiando acerca de la ley, gloria sea al Señor, son muchos mandamientos, amén. Son como 613 que se dividen entre leyes morales, leyes ceremoniales, amén. Entre leyes que debemos hacer y leyes que no debemos hacer. Y estos hombres se las podían, amén, estas leyes. Y este varón resumió esta ley en 2 versículos, amén. Y le dice el Señor Jesucristo. ¿Y dónde podemos encontrar esto? En Deuteronomio 6:5 y Levítico 19. Ahí habla el Señor de la ley, de estos 2 versículos, gloria sea al Señor. Y le dijo al fariseo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás, gloria sea al Señor. Pareciera, gloria sea al Señor, que el Señor le dijo bien, ha respondido bien, ahora haz esto y vivirás. Me imagino que aquel hombre no estaba haciendo esto que él estaba diciendo. Aquel intérprete de la ley sabía la ley, pero no la estaba practicando, no la estaba diciendo, no la estaba haciendo. No sentía amor por el prójimo, no sentía amor primeramente a Dios y luego por el prójimo, amén. Y le dice el Señor: haz esto y vivirás, amén. Y vemos, amados hermanos, que la ley dice en Juan 5:39, gloria sea al Señor. Vamos para allá. Juan 5:39. Amén. Dice la palabra del Señor acerca de la ley. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús le dice: sabes la ley, ahora practícala. Al leer la Biblia, amados hermanos, al llenarnos de la palabra del Señor, nosotros estamos encontrando la vida eterna a través de las escrituras. Amén. Y este hombre era experto en leer la palabra del Señor, y le dice: bien, hijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Me imagino que con aquella respuesta aquel hombre se sintió mal, ¿verdad? Porque seguramente sintió: bueno, maestro, que ya está diciendo que yo no cumplo la ley. Dice, pero él queriendo, versículo 29, pero él queriendo justificarse, dice: asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este fariseo o intérprete de la ley quiso justificarse al sentir aquel impacto de la palabra del Señor Jesucristo, al decir: tú no tienes amor. Déjame decirte que tú no tienes amor. Me imagino que este hombre, al sentir el impacto de aquellas palabras del Señor Jesucristo, se quiso justificar. Ahora, maestro, es cierto, tal vez yo no amo, pero ¿quién es mi prójimo? Conozco la ley, maestro, pero ¿quién es mi prójimo? Gloria sea al Señor. Y al buscar un poco de acerca de la palabra el prójimo en hebreo, amados hermanos, la raíz de esta palabra, gloria sea al Señor, era como compañero. Amén. La raíz de la palabra era como compañero. Gloria sea al Señor. Muchas veces nosotros tenemos compañeros, amén. Y para el judío, para el escriba, para el fariseo, era nada más un grupo, nomás ellos mismos, los que estaban, eran compañeros, los compañeros judíos, amén. Nada más era un grupo, gloria sea al Señor. Y la raíz en la palabra griega era cercano, amén. Era similar las raíces de estas dos palabras, amén. Pero Jesús, amados hermanos, va más allá, amén. Jesús amplía este concepto de quién es nuestro prójimo. El Señor Jesús amplía a este escriba la idea de quién es nuestro prójimo, amén. Y este judío, amados hermanos, me imagino que amaba, servía bien, nada más a los mismos judíos, a los mismos que estaban cerca de él, amén. Pero él queriéndose justificar con eso, le dijo: bueno, maestro, yo hago el bien, pero solo a los que están conmigo, los que están cerca, amén. A los que son buenos, a los que me hacen bien, a ellos les hago el bien. Ellos son mi prójimo. Y le dice: muchacho, espérate, no solo a ellos. Amén. Y es por esto que el Señor Jesucristo trae esta parábola, gloria sea al Señor, a lo que este hombre estaba hablando con él. Pareciera que estaban discutiendo el maestro y el escriba,
Y el Señor tiene que traerle esta enseñanza, gloria sea el Señor, una parábola, gloria sea el Señor. Una parábola es una enseñanza que el Señor tomaba de la vida cotidiana, amados hermanos, para mostrar una verdad espiritual. Amén. Y el Señor en su momento le tiene que explicar esta parábola, gloria sea el Señor. Y aquí comienza la parábola, amén. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Oiga lo que le había pensado, cómo el Señor comienza esta parábola. Comienza con un hombre que iba en el camino, gloria sea al Señor, y venía, descendió de Jerusalén, dice la palabra del Señor, y le asaltaron, le robaron, le golpearon, lo hirieron y lo dejaron tirado, lo dejaron medio muerto. Amén. Amén. Así comienza esta parábola. El Señor presenta a un hombre golpeado, presenta a un hombre herido, gloria sea al Señor. Y luego hace mención de otros personajes. Amén. Y dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Gloria sea al Señor. Me llama mucho la atención esto, amados hermanos, porque la primera persona que vio a aquel hombre golpeado, aquel hombre tirado en el camino, era un sacerdote. Los sacerdotes, amados hermanos, en los tiempos de Jesús, ellos tenían un conocimiento médico, amén. Ellos tenían algún conocimiento de cómo curar heridas, de cómo curar a algún enfermo. Porque cuando los leprosos tenían la lepra y necesitaban que aquellos hombres leprosos fueran determinados sanos, ellos tenían que ir donde el sacerdote. El sacerdote tenía que determinar si la enfermedad, aquella lepra, ya había desaparecido sobre sus cuerpos. Y este hombre sacerdote, conociendo algo de medicina, pasó de largo, dice la palabra del Señor, lo vio, lo que me da a entender que lo tuvo que encontrar, y en sus palabras dijo, no, pues quizás voy tarde para la iglesia. Amén. Y así muchas veces vamos a encontrar nosotros también en el camino a alguien. Amén. Nosotros tal vez vamos a encontrar en el camino a alguien que necesita ayuda. Amén. Y este hombre no se detuvo a ayudarle, sino que pasó de largo, conociendo la ley de Dios, porque era un poco mayor que el escriba, que como que le pregunta a Jesús para que le explique esta palabra. Era un sacerdote, amén. Y pasó de largo, dice la palabra del Señor. Y luego baja otro, gloria sea al Señor, por el camino. Dice que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro personaje que pasa por el camino de aquel hombre que estaba golpeado, amén. Otro que también conocía, gloria sea al Señor, conocimiento de medicina, pero también pasó de largo. Seguramente iba atrasado, seguramente tenía algo por hacer, amén. Algo importante que era por hacer, y solo vio a aquel hombre tirado en el camino y pasó de largo, gloria sea al Señor. Pero viene un tercer hombre, amén. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es interesante cuando el Señor está presentando esta parábola que le dice un samaritano. Gloria sea al Señor. Los samaritanos para los judíos en los tiempos de Jesús no eran bien vistos, no tenían una relación muy buena, amén. Eran despreciados, amén. Y me imagino que aquel hombre al estar escuchando la parábola dijo, bueno, pasó el sacerdote, pasó el levita, tal vez pasa un judío, ¿verdad? Tal vez el judío le ayuda, nos defiende, nos anima a nosotros, nos pone en buen predicado a nosotros, amén. Pero ¿quién tomó Jesús? A un samaritano, alguien que era despreciado por los judíos, amén. Porque cuando la mujer, aquella mujer que él encuentra en el pozo, amén, él le dice, Señor maestro, pero ¿por qué me pides agua tú si samaritanos y judíos no se llevan? Amén. Estos hombres eran despreciados, ¿por qué? Porque ellos no sabían ni a quién adorar, amén. Jesús le dice, ustedes los samaritanos no saben ni a qué adorar, ni a dónde adorar, amén. Porque no adoraban a Jesús en Jerusalén. Y vemos que Dios toma a un samaritano, ¿verdad? Que no conocía de la ley, me imagino, aunque para los samaritanos nada más conocían lo que son los libros, los primeros 5 libros, los demás ellos no los tomaban. Amén. Ellos no los tomaban en cuenta, no estaban bajo eso. Y dice el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Oiga lo que este hombre hizo. Tal vez el que nadie pensaba, el menos esperado,
¿verdad? Eso es lo que él hizo, ¿verdad? Lo vendó, lo curó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, dice, al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y les dijo: cuídamele, y todo lo que gaste más y yo te pagaré cuando regrese. Amén, gloria sea al Señor. Vemos que este hombre actuó a misericordia, se fue movido a misericordia a ver a aquel hombre tirado, gloria sea al Señor. No tomó en cuenta que tal vez no era conocido, no tomó en cuenta que tal vez era alguien cercano, sino que jamás tal vez lo iba a volver a ver en la vida. Amén. Y gloria sea al Señor. Y Dios toma a este hombre, gloria sea al Señor, y tiene que decir esta parábola, porque aquel hombre, aquel fariseo, carecía de amor. Amén. Y aquí es cuando podemos hacer una pregunta. Amén, gloria sea al Señor. ¿Amamos nosotros a nuestro prójimo? ¿Podemos amar nosotros a nuestro prójimo? ¿Verdad? El Señor le muestra esta parábola a este hombre y le pregunta, gloria sea al Señor, más adelante: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Amén. Vemos que el Señor no le pregunta quién es tu prójimo, sino que quien le pregunta quién es el buen prójimo. Amén. Por eso muchas veces nosotros nos vamos a ver tal vez en esta parábola. Amén. Tal vez nosotros somos el caído. Amén. Nosotros tal vez somos la persona golpeada, como venimos a los pies de Cristo. Amén. Porque nadie viene bueno a los pies del Señor. Amén. Yo vine enfermo, con pecados, gloria sea al Señor, pero así el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor actuó como este buen samaritano. La palabra del Señor no menciona su nombre, pero es para que usted y yo aprendamos cómo el Señor quiere que nosotros tengamos una vida, para ganar una vida eterna. Amén. Así venimos a los pies del Señor. Y si estoy aquí parado, no es porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno y tuvo misericordia de mí. Amén. Ahora yo puedo y me siento agradecido el predicar y anunciar a alguien que pagó algo por mí, alguien que hizo lo que nadie hacía. Lo que nadie hizo por mí, Jesús lo hizo. Amén. Y Jesús lo va a hacer por usted, gloria sea al Señor. Y me llama la atención, amados hermanos, que hay 3 características de este samaritano que están en Jesús. Amén. Jesús lo vio, el samaritano lo vio. El Señor te está viendo, amado hermano. Jesús conoce tu vida, Jesús conoce mi vida, Jesús conoce tu condición, Jesús conoce tu enfermedad. Amén. Y dice que este samaritano lo vio, se le acercó, vendó sus heridas, gloria sea al Señor. Y nosotros cuando venimos a los pies del Señor venimos con heridas. Amén. Tenemos que ser sanados no solo físicamente como yo, sino que también tenemos que ser sanados del alma. Amén. El Señor tuvo que curar nuestras heridas y vendarlas. Amén. Gloria sea al Señor. Muchas veces traemos heridas en el corazón, heridas del pasado. Tal vez nosotros nos podemos ver bien, pero hay algo en nuestro corazón que nos está doliendo y tal vez no podemos contarle a alguien más. Pero Jesús, como buen samaritano, nosotros pudimos ir delante de Él y pedirle, Señor, su ayuda. Amén. Lo que el Señor le estaba diciendo a este fariseo: tú conoces la ley, pero cuando tú más la ley lees y cuando tú más quieres aprender de ella, te das cuenta que no la hacemos. Cuando tú más lees la palabra del Señor, te das cuenta que no podemos cumplirla. Amén. Y muchas veces es necesario reconocer que yo no la voy a hacer. Amén. Por eso Cristo vino aquí a este mundo como hombre y pagó por nuestras enfermedades. Amén. Y este hombre simboliza, gloria sea al Señor, al Maestro, al Señor Jesús, porque Él vendó sus heridas de aquel hombre herido. Amén. Tal vez Dios, amados hermanos, este hombre no lo conocía, pero Jesús a nosotros sí nos conoce. Amén. Y dice la palabra del Señor que este hombre puso aceite y vino. Amén. El aceite es como para ungir. Amén. Gloria sea al Señor. Y nosotros, el Señor cuando nos perdonó, nos ayudó, nos ungió, nos justificó y nos glorificó, dice la palabra del Señor. Amén. Y nos llevó a un lugar seguro, como dice este hombre. Nos llevó a la iglesia, nos llevó a un camino especial. Amén. Ahora usted y yo, amados hermanos, gozamos de un lugar seguro.
Como este hombre golpeado, también el Señor, este varón, este samaritano, lo llevó al mesón. Y hemos encontrado, gloria al Señor, al principio de este año, la milla extra, amén. Amén, encontramos la milla extra, gloria al Señor. Dice que este hombre lo ayudó, lo vendó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón. Hasta ahí podía estar bien, hasta ahí podía ser perfecto. Amén. Pero el Señor se quedó con él, este samaritano se quedó con él. Y lo cuidó esa noche, amén, lo cuidó toda una noche. Y al día siguiente, en la mañana, le dice al mesonero, le pagó 2 denarios y le dice: esto es para lo que él necesite por los cuidados. Y si necesita más, yo te lo pago cuando regrese, amén. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo está haciendo con nosotros. Nos vendó, nos curó, nos cuidó, nos llevó a un lugar seguro y pronto vendrá por nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor se presenta en esta parábola, gloria sea al Señor. Y me imagino que la posición de aquel fariseo, de aquel intérprete de la ley, ¿verdad? Eso me falta a mí. Eso me falta, eso no lo tengo. Amén. Y me llama mucho la atención, amados hermanos, porque en algún momento nosotros estuvimos así. Y el Señor le hace esta pregunta, oiga. Mateo 11 dice: Lucas 10, 11, okay. Dice: ¿quién? Y él le dijo: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo. Amén. Nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿quién es nuestro prójimo, verdad? ¿Quién es nuestro semejante? El que todos, ¿verdad? Pero el Señor le pregunta, ¿quién es el buen prójimo? No le dijo, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es el buen prójimo? Tú tienes que actuar como un buen prójimo, amén. Y el Señor le cambia la pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vamos a ser como esta persona que estaba tirada, amén. Muchas veces nosotros vamos a necesitar que alguien nos levante también. Así como hay alguien cristiano que a nosotros nos ha levantado, amén. Tienes que aprender esto, le dijo. Porque en algún momento no vaya a ser que seas tú el que esté tirado. Amén. Y aún nace así, amados hermanos, nace esta pregunta, amén. ¿Quién puede hacer como este samaritano? ¿Amamos nosotros así como este hombre pudo amar a este hombre? Cuando leemos la palabra del Señor, yo no puedo amar así. No he llegado a ese nivel. Amén. Por eso es que el Señor Jesús le dice, ¿y qué puedo hacer, verdad, para heredar la vida eterna? ¿Conoces la ley? Sí, la conozco. ¿Qué dice? Y le comienza a decir, amarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos que leer la palabra del Señor. Y que a través de la palabra del Señor nosotros reconocer que no podemos hacerlo. Amén. Reconocer que no está en nuestras propias fuerzas, porque como este hombre quiso justificarse. Amén. No podemos, amados hermanos. ¿Qué podemos hacer? Y usted me va a decir, bueno, hermano, entonces no es correcto leer y aprender la palabra del Señor. Sí, es muy correcto. Es de gran bendición aprender la palabra del Señor. Pero reconociendo que nosotros estamos en pecados, amén. Que nosotros también necesitamos perdón, amén. Y que a través de la ley nosotros no la podemos hacer. ¿Por qué? Venga conmigo a Romanos. Al libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Amén. Romanos 3:20. Amén. Dice la palabra del Señor: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque en medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. La ley lo que viene a revelar es nuestro pecado. Amén. La ley lo que viene a revelar en nosotros es el pecado, lo que hay en nosotros. Amén. Pero Cristo vino a revelar algo diferente. Vino a revelar la gracia. Amén. A través del Señor Jesucristo ahora nosotros podemos ir a Él y Dios mira a Jesús, ¿verdad? Ahora nosotros podemos ser justificados por la fe en Jesús. Amén. No por lo que podamos hacer. Porque aquí dice, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado. Y vemos, amados hermanos, que esta parábola, gloria al Señor, es más profunda para hablar del amor y un servicio, el servicio a los demás, amén. Este hombre, aquel samaritano, también presentó un servicio, amén. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 5, 8, amén. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, amén. El Señor, estando en la condición de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a la tierra y tomando forma de siervo, dice la palabra del Señor, y estando semejante a los hombres, como a mí, como a usted, tomó forma de siervo. Y este samaritano en cierta parte también hace un servicio, amén, al prójimo, amén, gloria sea al Señor. Así como nosotros los servidores estamos aprendiendo a servir, amén, nosotros nos están enseñando a servir a los demás. Y Cristo también vino a servir, porque Él dice que Él vino a servir y no ser servido. Amén. Gloria sea al Señor por eso. Y Pablo tiene que decirle a los filipenses que haya esto en vosotros. Amén. Este sentir que hubo también en Cristo. Amén. El venir a este mundo a servir. Amén. Y entonces ese es el consejo de Dios para nosotros también. Que hagamos esto mismo que hizo el samaritano. Amén. Y Cristo se presenta como el buen samaritano, amados hermanos. Amén. Nosotros en algún momento vamos a necesitar también la ayuda de Jesús, primeramente Jesús y de los hermanos. Amén. Porque esta palabra se la dijo a alguien que conocía la palabra del Señor. Alguien que pasaba días leyendo la palabra, el consejo de Dios, pero le faltaba el amor por el prójimo. Amén. Le faltaba aquel amor por primeramente a Dios y al prójimo. Dice que si nosotros no amamos a quien no vemos, ¿cómo vamos a amar a aquel que nosotros estamos viendo? Amén. Tiene que haber amor en nosotros. Y eso es lo que este mundo necesita hoy en día, amados hermanos. ¿Qué es lo que ha aumentado ahora? La violencia. Amén. Hoy ya no, usted va a los lugares, ya no hay gente que sienta dolor por el que está durmiendo allá afuera, amén, gloria sea al Señor. Y tal vez nosotros cuando venimos a la iglesia, tal vez encontramos a alguien en la calle, se le ponchó la llanta y lo vemos que está bien atribulado, reparando el carro, y solo pasamos y tal vez Dios le bendiga, ay, que el Señor le ayude, amén. Sí, muchas veces así nos pasa, amén. ¿Por qué? Porque nosotros nos amamos primeramente a nosotros mismos y no amamos al prójimo. Y el Señor dice, ama al prójimo como a ti te amas. Amén. ¿Usted se ama a usted solo, sí o no? Cuando recibe el cheque, gloria sea al Señor, ¿quién lo recibe primero? ¿Usted o dice, no, mordérselo a mi prójimo? ¿Verdad que no? Lo recibimos nosotros, amén. Amén. Entonces nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y no es que esté mal, amén, pero nosotros tiene que haber amor para el semejante también. Amén. Gloria sea al Señor.